Desde su lanzamiento en 2016, hasta llegar a ser el juego con más recaudación de deportes en la Google Play actualmente, FIFA Mobile no solo se ha destacado por los eventos que sacaban o por la modalidad de juego en que se basaba, sino también por los errores y sucesos que pasaron con el pasar de los años. Ponte cómodo porque hoy te presentaré las 4 escalas del iceberg de FIFA Mobile. Jugadores calvos y arqueros sin guantes. En media temporada de FIFA Mobile 18 comenzó a ocurrir un bug donde casi todos los jugadores aparecían calvos. Daniel Batty. A comienzos de la temporada 2 de FIFA Mobile, comenzó a hacerse viral un jugador que si buscabas en ligas tenía una carta llamada Daniel Batty, que era única en el juego. Al final se descubrió que el usuario era desarrollador del juego y amigo de Daniel Batty. FIFA Points gratis anteriormente. En las primeras 3 temporadas podías conseguir FIFA Points gratis haciendo diferentes actividades. Gol olímpico. Hay un mito que dice que es imposible hacer gol olímpico, pero este video te demuestra lo contrario. Baneo por ganarle a un Pay to Win. Para los que no saben qué es Pay to Win, es un término que se le agrega a un juego cuando solo necesitas meterle dinero para ganar. Además de que te pueden banear por ganarle a un Pay to Win, también por utilizar bugs o errores del juego. Un ejemplo de ello es el baneo masivo de hace unos meses por parte de EA. Jugadores que no rinden después de su evento. Esto es algo muy común para atraer nuevos jugadores de paga. Pires gratis por error. En la anterior temporada de FIFA Mobile hubo un bug en el evento de estrellas retro donde podía sacar muy fácil a Pires, lo cual era una falla del juego. Al final no llegaron a banear a los que lo sacaron y tampoco le dieron a los que no lo sacaron. Cartas de GRL bajo excelentes y cartas de GRL alto pésimas. Algunos ejemplos. Regates ocultos. Hackers. ¿Alguien me puede decir cómo teniendo 120 de GRL y el rival 85, me pueda meter 20 goles en ataque al enfrentado? Aquí otro ejemplo. Smote. Smote fue anteriormente top 1 del juego en las primeras temporadas. Hay teorías que dicen que era Bailey el futbolista, o que era un desarrollador del juego. Actualmente ya no se encuentra su cuenta activa.
Zech sin casco y Yasin sin gorra. Ambos jugadores se han caracterizado por usar un casco y una gorra en los partidos. Zech siempre lleva un casco en los partidos por un problema craneal, debido a que su cabeza era muy frágil. Por otra parte, Yasin usaba gorra en los partidos porque era su talismán y también por moda. Los jugadores se comportan diferente dependiendo del partido. Esto se puede notar varias veces cuando en un partido tus defensas no hacen nada o tu delantero es más lento. Los tops son los desarrolladores. Hay una teoría que dice que los tops son los desarrolladores, con el fin de influenciar a los demás usuarios a conseguir cartas de paga. En anteriores temporadas usaban este logo. Jugadores pequeños mejores cabeceadores que altos. Aquí un claro ejemplo donde Van Dijk pierde contra Agüero. Si buscamos en Wikipedia, vemos que tienen 20 centímetros de diferencia, y 26 en los stacks del juego. Messi nivel 200. A inicios de la temporada, un niño subió a YouTube un clickbait sobre cómo sacar a Messi 200 de GRL, escribiendo unos comandos en el chat de tu liga. El video no fue bien entendido por algunos, donde al final lo amenazaron de muerte. Tradeos. Esto no necesita explicación, pero por si no lo saben, es comprar jugadores baratos para venderlos más caro. Hay muchos tutoriales en YouTube sobre cómo tradear, pero sinceramente, es bien difícil conseguir a un jugador para tradearlo. Solo el 5% de los jugadores no son bots. Es muy probable que esta teoría sea verdad, ya que la mayoría de juegos emplea usar bots para llenar partidas o emparejarte más rápido. Rivales peores por meterle dinero al juego. No tendría nada de malo hablando de un juego pay to win, que sinceramente no le interesa cómo juegues con tal de que le metas dinero al juego. Handicap. Condición o circunstancia que supone una desventaja en relación con otros o dificulta la realización o consecución de algo. Mayormente está presente cuando el juego hace que falles un gol o pierdas a propósito. KSI. Es una técnica en la que lanzas un balón cerca al área del rival mientras su defensa está descuidada. Cartas de jugadores fallecidos. Emiliano Salas falleció a causa de que el avión donde iba se quedó sin combustible. El accidente cobró la vida de 72 personas y milagrosamente 6 sobrevivieron. Hoy en día ese accidente se le conoce como la tragedia aérea del Chapecoense. Astori, internacional italiano, falleció a los 31 años mientras dormía en la habitación de un hotel de Udine, antes de disputar un partido con la Fiorentina. Según el informe de la autopsia, Astori murió por una taquiarritmia, aceleración anormal del ritmo cardíaco. AMT. AMT, por sus siglas de usuario en Twitter, fue un desarrollador del juego, que lamentablemente falleció de cáncer. Posteriormente añadieron un evento en su memoria. Eso es todo amigos, me tomo 2 días completos en hacer el video, así que me ayudarías muchísimo suscribiéndote y dándole like al video. No olvides usar mascarilla y vacunate si es posible, ya que hoy en día hay muchos idiotas que se toman a la ligera esto del COVID, mientras hay otros que hacen todo lo posible por sobrevivir. Nos vemos hasta en otra ocasión.